noches a todos y a todas, y también buenos días o buenas tardes, ¿no? Para algunos de vosotros que nos seguís desde Latinoamérica. Bueno, pues es un verdadero placer estar aquí. Vamos a presentar un pedazo cuento, que es el de Tengo Miedo, que han escrito mis buenos amigos Alberto Soler y Concepción Roger, más conocida como Conchi. Como Conchín, sí. Y nada, pues la verdad que es un cuento que está fenomenal de Penguin, concretamente de BD Block, que es el sello de Penguin, y es un cuento que está estupendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me lo mandó Alberto hace ya unas cuantas semanitas. Lo leí con mis hijos y lo disfrutamos muchísimo. Además, bueno, yo no quiero hacer de spoiler, Alberto, pero el personaje, desde el nombre hasta lo que dice, bueno, nos reímos muchísimo. Qué guay, qué guay. Es que nosotros queríamos eso, ¿no? El que el cuento, sobre todo, fuera divertido, ¿no? Porque cuentos hablando de emociones o cuentos hablando de miedo hay un montón, ¿no? Pero a nosotros nos apetecía que, aparte de poder transmitir algún aprendizaje, ¿no? y que pudiera tener alguna utilidad para las nenas y los nenes, que fuera algo que les divirtiera, ¿no? que moviera emociones. Porque, y eso nosotros lo sabemos muy bien, que cuando algo te toca la fibra a nivel emocional, luego lo recuerdas mucho más, ¿no? Creas ahí un anclaje emocional con lo que estás haciendo, y queríamos eso, que fuera divertido, ¿no? Y que incluso sin tener por qué leer nada acerca del miedo, pero que tuvieras el libro y que fuera un libro divertido, que fuera chulo y que te molara la historia, ¿no? Ese objetivo estaba ahí. Sí. Pues lo habéis conseguido, así que nada, daros la enhorabuena, tanto a ti como a Conchín, y nada, pues es la verdad que es un recurso que tenemos fantástico, ¿no? Además, si te parece, ¿no? Podemos ir hablando un poquito en relación Claro. al miedo. Yo no sé si hay algo, Alberto, así de primeras que te apetezca contar así a modo de introducción. Sí, pues lo primero de todo, y es súper importante, es darte las gracias, que me apetecía un montón charlar contigo y que te he liado para estar Nada, gracias a aquí ti por contar conmigo. presentando a horas intempestivas, que hace tiempo ya que no nos vemos con rollos pandémicos y demás, pero sí me apetecía charlar un rato los A dos ti por juntos. pensar en mí, que ya sabes que esto es un placer, ¿no? Hablábamos antes con Marta de Penguin fuera del directo y nada, decía, bueno, pues lo que dure. Le digo, no, lo que dure no, esto es un peligro. Cuidado. Y con lo que dure nos pueden dar las tantas de la madrugada, ¿no? Así que Sí, vamos a no, contarlo un tenemos que poco. autolimitarnos porque si no nos dan las tantas. Pues ya, o sea, por supuesto, aparte de darte las gracias y darle las gracias a Penguin, ¿no? por darnos la oportunidad, pues me gustaría empezar pues, charlando contigo y explicando un poco pues, qué es el miedo, ¿no? Porque el miedo es una emoción que, sobre todo a los padres, como que nos da un poco de yuyu, ¿no? Y esto del yuyu es algo que está muy presente. Me acuerdo cuando estábamos haciendo empezando la promo, ¿no? del libro, que lancé un preguntas y respuestas por Instagram, y una pregunta que me hicieron bastantes familias era: pero si mi hijo no tiene ningún problema con el miedo, ¿podemos leer el libro o eso le va a tocar alguna tecla que de repente empiece a tener miedo? Es decir, que el miedo es una emoción que pues que nos cuesta de manejar y que nos cuesta de gestionar, ¿no? Porque decimos muchas veces que no existen las emociones buenas y las emociones malas, pero a ver, para entendernos, que si existieran las emociones buenas y las emociones malas, el miedo está claro dónde estaría, ¿no? Que no existe, no hay buenas y malas, pero el miedo pues, está claro que dónde estaría, ¿no? Y al final, pues no deja de ser una emoción más. Es decir, que deberíamos darle el mismo trato, o la misma gestión que hacemos con otras emociones teóricamente más o más placenteras, ¿no? Como puedan ser la alegría, como pueda ser la felicidad, o incluso emociones pues, más permitidas socialmente, como también puede ser la tristeza, ¿no? Es decir, tenemos que intentar hacer un poco de hueco al miedo, junto con otras emociones con mala prensa, como por ejemplo la rabia, ¿no? Que la rabia también es otra de esas emociones que tienen mala prensa y que tenemos que aprender a gestionar bien. Entonces, con esa idea en la cabeza, nosotros nos lanzamos a crear este cuento, en el cual los protas son, por un lado, Lisa, que es una nena de unos 6 años,
que la pobrecita pues, tiene un problema con el miedo, ¿no? Porque le tiene miedo a muchas cosas. Entonces, ella hay un objetivo, una cosa que le molaría mucho hacer, porque Lisa es una fan del espacio, de los extraterrestres, tal, le mola mucho ese rollo, ¿no? Ahí tenemos a Lisa. Ya tiene un problema, que es que a sus hermanos le mola mucho también el espacio, tiene un telescopio y les mola mucho ir a una zona, un claro que hay en el bosque cerca de donde viven para ver las estrellas, porque ahí se ve súper bien. Pero ya le da mucho miedo y no quiere ir. Y luego tenemos otro protagonista de la historia, que es Churu Churu, que es un marcianito que viene del planeta, que también se llama Churu Churu, su planeta, y él también tiene problemas con el miedo. Pero los problemas que tiene Churu Churu son muy diferentes a los que tiene Lisa, porque en el planeta de Churu Churu no sienten el miedo. Saben lo que es porque lo tienen que estudiar en el cole, ¿no? O sea, tienen asignaturas para estudiar lo que es el miedo, pero realmente no lo sienten. Entonces, Churu Churu, después de haberlo aprendido en el cole, o aprendizado, que dice él, ¿no? Después de haberlo aprendizado, porque ya sabes que habla un poco raro, Muy gracioso. decide un planeta donde sabe que eso de las emociones pues funciona, ¿no? Y busca a una nena para que sea su profe. Entonces ahí es cuando conoce a Lisa y juntos pues empiezan esa aventura, ¿no? Aprendiendo el uno del otro. Entonces ahí es donde introducimos a las familias pues, en ese concepto del miedo. Y los protas atraviesan como diferentes escenas que nosotros aprovechamos para explicar en qué consiste esa emoción, ¿no? Para empezar, para tratar de normalizarla, explicar cuál es la función que tiene en el día a día. Utilizamos, y lo has visto, ¿no? El clásico ejemplo del león, ¿no? Que metemos el clásico ejemplo del león, que yo imagino que tú, Rafa, alguna vez lo habrás utilizado en consulta, ¿no? El ejemplo del león para hablar de ansiedad o de miedo. Ahí está. Ahí está. Sí, es un clásico. Es un clásico, pues, obviamente, pues ahí está el ejemplo del león. Y poco a poco pues, nos van enseñando estos personajes cuál es el papel que tiene el miedo, ¿no? No ya tanto la parte negativa, la parte más cortarrollos, que no nos permite hacer cosas y tal, sino también la función adaptativa que puede llegar a tener, ¿no? Y así poco a poco pues, va evolucionando la situación hasta que empezamos a entender un poco de qué va todo este tema. Y ya creo que no cuento más para no spoilearlo a tope, pero el objetivo al final pues, es ese, ¿no? Que las familias puedan entender, puedan comprender qué es el miedo y sobre todo que se lo puedan contar y que les pueda ayudar a gestionar ese tema con sus peques. Sí. Además, fíjate, Alberto, que a mí me gustó mucho el cuento porque además lo has explicado tú muy bien ahora, ¿no? Como que refleja dos extremos que son muy habituales, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? En nuestros niños y en nuestras niñas, ¿no? Por no hablar también del mundo adolescente y del mundo de los adultos. Que también, ¿no? también, claro. Claro, pero que es el mundo este de, por un lado, ¿no? Bueno, pues la niña o el niño que tiene un miedo tan potente, tan terrorífico, que le impide, ¿no? Hacer eso que hacen sus hermanos, que tanto les gusta a ellos, pero que a mí tanto miedo me da, ¿no? Es decir, por un lado, ese miedo, vamos a ponerlo en el lado extremo, ¿no? Ese miedo de 10 sobre 10, es decir, más miedo no puedo tener, ¿no? La pobre Lisa ante esa situación. Y entonces lo que ella representa en ese punto es la evitación, ¿no? Que es lo que tendemos a hacer todos. Eso es. Cuando tenemos ese miedo, tiendo a evitarlo. Y luego, por otro lado, aparece Churu Churu, ¿no? Que está completamente desconectado, ¿no? Es decir, sí, ha escuchado esto del miedo, pero ha aprendido... Pero no lo pilla muy bien. ¿no? Claro, entonces nos encontramos ahí con los dos extremos, el que tiene tanto miedo que está secuestrado por la amígdala, como es el caso de Lisa, y por otro lado a Churu Churu, que lo tenemos completamente desconectado y sin ninguna... Totalmente. Sabiendo lo que es el concepto de miedo, pero sin la capacidad de sentirlo. Entonces, claro, la combinación es fantástica, ¿no? Porque el uno aprende del otro y el otro aprende del uno, ¿no? Así que está genial. Y luego también con muchas estrategias, ¿no? Que al final, o muchas veces, ¿no? Nosotros en los talleres, en las formaciones, pues al final siempre damos, bueno, pues alguna idea, algún tip, ¿no? Alguna pauta para poner en marcha. Claro. Y estas estrategias están metidas dentro de la historia, con lo cual, bueno, pues lo hace como, bueno, pues más llevadero, más gracioso, más natural, ¿no? No tan artificial, ¿no? Como en algunas ocasiones hacemos en las formaciones, ¿no? De ahora toca hablar de las estrategias, sino que están... Claro. Punto 4, estrategias. Pum.
Eso. Claro, nosotros intentamos introducirlo de la manera más natural posible, ¿no? Está claro que cuesta a veces, ¿no? Salir de esa dinámica entre Churu y Lisa, ¿no? De quién es el profe, quién es el alumno, ¿no? A veces cuesta salir de esa dinámica porque Claro. realmente están los dos aprendiendo mutuamente, ¿no? Pero intentamos introducir de una manera pues, bastante sutil en el texto pues, algunas estrategias o algunos recursos para que se puedan utilizar, ¿no? Y de hecho lo hemos hecho de una manera tan sutil que muchas veces cuesta identificar dónde está la Sí, estrategia. sí, Y dice, sí, no, sí. no, es que esto no es paja, o sea, es que esto es meollo, ¿no? de la cuestión. Y, por ejemplo, el tema de saludar al miedo, ¿no? El Claro. reconocer que está ahí presente la emoción y reconocerla, saludarla y de esa manera pues lo normalizas y deja de ser algo que tú tienes, ¿no? Que es una estrategia que a los nenes les suele funcionar bastante guay. Claro. Sí, sí, todo, ya sabemos, ¿no? Que todo lo que tenga que ver Mm, con ir en contra de no hablar sobre el miedo, mm, ¿no? De ocultarlo, de esconderlo mm, debajo de la manta o debajo de la alfombra, claro. todo lo que sea hablar de ello, saludar al miedo, Mm, describirlo, ¿no? Al final, pues cuando mm. nuestros niños tienen miedo, lo mejor que podemos hacer es todo lo Hablar contrario de de él y, la claro, sociedad, ¿no? Claro. claro, es lo que contaba antes, es decir, "Ostras, y si hablamos de esto, les van a coger miedo. O sea, no, si es que de hecho el problema, donde puede haber un problema es cuando hacemos un tabú, ¿no? Del miedo o de cualquier otra emoción, ¿no? Porque al final tú sientes algo y si no te permiten que tú hables o que tú lo exteriorices, tienes dos problemas. Si la emoción es displacentera, ¿vale? No diremos mala, pero si la emoción es displacentera, Ujú. tienes el problema de las emociones chungas, o las sensaciones chungas que te generan, ¿no? Porque está claro que las sensaciones del miedo no molan, ¿no? Claro. Es que luego además se te junta con otro problema adicional y es la conciencia de que aquello que tú sientes es erróneo, que no te toca estar sintiendo eso, ¿no? Entonces tienes un problema doble. Lo que siento me genera malestar, pero es que además siento que no debe estar sintiendo esto. Claro. Entonces se va haciendo la pelota como Claro. cada vez más grande, ¿no? Entonces, Claro. en el momento en el que validamos la emoción, no decimos, oye, que no pasa nada, que puedes sentir esto, que no hay nada malo en sentir eso. Es normal, claro. Claro, entonces desbloqueamos uno Claro. de los dos problemas, ¿no? De repente ya tenemos esa capacidad para poder empezar a manejarlo de una manera diferente, baja un poco la ansiedad. Entonces ya tenemos la capacidad para empezar a trabajar directamente con el miedo. Claro, claro, sí, 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 sí. No, la verdad que fenomenal. Las estrategias están muy bien ahí metidas y la verdad que es fantástico. Pues Alberto, no sé si te apetece comentar una cosita más. Yo es que tengo aquí un montonazo de preguntas que evidentemente no nos va a dar tiempo a contestar todas, pero un montón de preguntas que, bueno, pues la gente que se ha inscrito en este encuentro, pues quiere plantearte. Así Pues que, oye, pues venga, vamos al lío, ¿no? ¿te parece? Venga, Venga, vamos con ¿tú me ello. echas un cable Preguntas con las preguntas? súper. Venga, yo contesto y tú me ayudas. Venga, sí, 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 claro, sí, sí. Yo Venga, estoy aquí venga, entre para dos, ayudar. va, mano a mano, mano a mano. A ver, mira, Venga. hay una pregunta que me ha gustado mucho de Ximena que dice, ¿algún día dejaremos de tener miedo? Me ha gustado mucho. No, no. Afortunadamente no, ¿vale? Afortunadamente. Y afortunadamente no, el miedo, y esto creo que Lisa y Churuchur nos lo enseñan de una manera bastante valiosa, ¿no? El miedo es una emoción tremendamente válida y gracias al miedo estamos donde estamos, ¿no? Es decir, eh, hay una frase que decía mucho mi abuela, ¿no? Y cuando yo era pequeño y pues eso que haces locuras y que te quedes muy valiente y tal, ya me decía, el cementerio está ple de valents, el cementerio está lleno de valientes, ¿no? Y claro, realmente es así. Si no tienes esa capacidad, ¿no? para medir cómo de peligrosa es una situación, al final te acabas metiendo en problemas que te puede costar un susto más que otro, ¿no? Y de hecho, eso es lo que pasa precisamente en el planeta Churuchuru, ¿no? Cuando empiezan ahí a repasar las fotos de, pues mira, a fulanito le pasó esto porque no tenía miedo y este como no sentía el miedo se metió en este lío. Afortunadamente, nunca dejaremos de sentir miedo. Otra cosa es que aprendamos a gestionarlo de una manera adecuada y que esa sensación o esa percepción de la emoción de miedo no nos genere malestar. Eso es otra cuestión diferente y, por supuesto, podemos conseguir que no nos genere un malestar que nos invalide. Eso, por supuesto, que podemos conseguirlo, pero no sentirlo, afortunadamente, es imposible. Eh, eh.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y afortunadamente, ¿no? Creo que es una gran noticia, ¿no? El hecho de que no vayamos a dejar nunca de sentir Sí, sí, miedo sí. hasta que nos vayamos a la caja de madera, ¿no? Pero mientras tanto, afortunadamente sentiremos miedo. Hay que tratar de evitar los dos extremos que veíamos antes, que representan muy bien los personajes de Lisa y Churu Churu. Es decir, el miedo que te sobrepasa, el miedo que no te permite gestionar ni hacer, que te paraliza, ¿no? Las dosis muy altas de miedo te paralizan. Totalmente. Y luego el otro extremo de Churu Churu, de estar completamente desconectado, ¿no? Lo que pasa que, bueno, seguramente Ximena, que nos hace esta pregunta, que ya os digo que a mí me ha gustado mucho y me parece súper interesante. Bueno, sí que es verdad, ¿no? Que existe una corriente social que son mandatos sociales y mandatos familiares, ¿no? Que No tengas miedo. claro, el no tengas miedo, ¿no? Y hay que vivir sin miedo, ¿no? Y bueno, tenemos tanto ejemplos de canciones como de cultura, como de Sí, 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 mandatos, sí. como de películas, como de muchísimas cosas, ¿no? Pero es que eso es un cliché, es un resorte. O sea, esa frase de no tengas miedo, es que si no vas con ojo te sale sola, ¿eh? Cuando te Sí, despiertas en medio de la noche y oye, no tengas miedo y te muerdes la lengua porque dices, no toca decir eso, pero es que es un cliché, ¿no? sí. Sale casi en automático. Bueno, nos han educado también de Nos esa han manera, educado, ¿no? sí, con lo cual sale muy, muy, muy fácilmente. Bueno, vamos con otra. Venga, dale. Karin dice, ¿hasta dónde es sano? No sé si es la palabra correcta, dice, tener miedo, ¿no? ¿Hasta dónde es sano tener miedo? ¿Nos puede servir para prepararnos frente a una situación o, por el contrario, nos puede dejar sin la posibilidad de afrontar la misma? O sea, qué pregunta más buena, ¿no? Muy buena. Y es buenísima. A ver, el mío está posicionado que es una emoción útil, ¿no? Es una emoción que nos sirve para poder enfrentarnos a ciertas situaciones, hacerlo de una manera prudente, para poder movilizar recursos, pero sí que es verdad que hay una línea que podría separar lo que es un miedo natural, un miedo evolutivo, un miedo adaptativo, de un miedo patológico, ¿no? Y el miedo patológico a veces los psicólogos lo llamamos fobia, ¿no? Y la principal diferencia entre el miedo evolutivo y la fobia, entre muchas otras, es, por un lado, la evitación sistemática de ciertas situaciones asociadas a ese miedo y, por otro lado, que genere como una afectación, como una alteración muy importante del funcionamiento diario. ¿Vale? Una cosa es que no te hagan gracia los perros. ¿Vale? Y que tú veas un perro y que te genere cierto yuyu porque, pues, oye, pues no le tienes simpatía, ¿no? a los perros. Claro. Tiene que haber gente pató, pero pues mira, no te generan simpatía a los perros. Pero otra cosa es que por miedo a cruzarte con un perro no salgas de casa Eso es. y que cada vez que eres un perro tengas unas emociones desbordantes que te impiden funcionar de manera normal y que empieces a fallar al trabajo por si de camino al trabajo a lo mejor te encuentras con algún perro por la calle. Entonces ahí estaríamos hablando ya de un miedo que ya se ha hecho tan grande, que te ha afectado tanto en tu día a día, que tenemos que abordarlo. Sería la diferencia entre el miedo evolutivo, un miedo normal que todos podemos tener, y el miedo en su extremo patológico, que sería la fobia, que puede dar lugar a otro tipo Claro, de claro. problemas o de trastornos. Sí. Y al final todo esto, Alberto, no sé si estarás de acuerdo, tiene que ver más que nada con un aspecto muy personal, ¿no? Es decir, que hay determinados miedos que uno decide, ¿no? De manera voluntaria no enfrentarlos, bueno, pues no enfrentarse a ellos, ¿no? Y a cambio de algo, ¿no? A cambio de, bueno, pues no realizar esto. Es decir, si me dan miedo las serpientes, pues bueno, pues lo que tengo que hacer es, pues evitar ir al campo, ¿no? O si Claro. me da miedo es el avión, bueno, pues ya está. Pues si no quiero enfrentarme a mi miedo, no quiero trabajarlo, no quiero, bueno, pues tratarlo, ¿no? Digamos, bueno, pues estoy dejando de hacer otras cosas, pero bueno, que me parece tan legítimo una opción No, como no, por supuesto, y a ver, es que ni siquiera fobias clínicas, ni siquiera. Mira, justo están haciendo esa pregunta. Todas las fobias hay que tratarlas, acaba de aparecer por aquí la pregunta. Justo lo que voy a decir, ni siquiera fobias clínicas es necesario tratarlas siempre. Es decir, por ejemplo, fobia a las serpientes. Pues a ver, a no ser que tu trabajo, el lugar en el que vives, implique tener que enfrentarte sistemáticamente con serpientes, pues no tiene ningún sentido ir a un psicólogo para tratar de la fobia a las serpientes. Más que nada porque es algo que en tu vida pues, te vas a encontrar 4 veces, ¿no? Bueno, Otra cosa diferente es una fobia a los mosquitos o a las avispas o a los perros, es decir, algo con lo que te vas a cruzar cada 2 por 3. Pero ante ciertos eventos o ciertas cosas que raramente vas a tener que afrontar en tu vida, pues quizá no es necesario. Quizá no hace falta, lo tienes ahí muy encapsuladito, pues sabes que esa es tu fobia, ¿no? Y lo dejamos ahí. No pasa nada.
Sí, yo creo que mientras sea un aspecto que tú has decidido voluntariamente, ¿no? Y que bueno, Claro. pues decides no enfrentarte a ello, vas a Mm, perder algo, pero estás dispuesto, mm, prefieres perder algo antes que enfrentarte a ello, y mientras no suponga un cambio importante en tu día a día, bueno, estoy Eso es. dispuesto a ello, pues adelante, ¿no? Mm, Hay otra pregunta de Vanessa que nos dice, ¿para qué edad está recomendado este libro, Alberto? Vale. Pues es pregunta fácil, a partir de 4 años. A Ujú. partir de 4 años y para que se lo leamos los padres, las madres, los tíos a los críos. Y sobre todo por la longitud del libro, ¿no? No es un libro especialmente corto, no es un libro que lees No. de una sentada antes de irte a Sí, dormir, al menos requieres un par de sentaditas sí, sí, sí. y hasta que no tienen 4 años, pues no tienen la paciencia para estar escuchando relatos Sí, de sí, sí, esa sí. duración, ¿no? Se puede utilizar con nenes más pequeños, pero tienes que hacerte un trabajo previo, que es leerte el cuento, que una persona adulta solo lee en 20 minutos, no mucho más, y luego ir adaptando la historia, ¿no? Es decir, apoyándote en las ilustraciones, le puedes ir adaptando la historia de una manera que sea comprensible para su edad. A partir de los 6 7 años ya lo pueden leer ellos solos, ¿vale? Pero también de una manera, pues eso, poquito a poco y demás. Sí. No es que sea muy largo, pero no es el típico cuento de lo leemos en 5 minutos antes de ir a dormir. Sí, sí, sí. Eso es cierto. No es un Hmm. cuento para leer de una tacada. Es un Esto de cuento cuentos para... de 2 minutos para antes de dormir. Sí, no, 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 no. Hetero. De eso nada, no, no, no. Bueno, mira, Paola nos pregunta, dice, mi marido asusta a nuestra hija con eso de que viene el lobo, cuando no sabe cómo hacer que le haga caso. A mí personalmente no me parece adecuado, pero ya no sé cómo explicarle que eso no es bueno. ¿Algún consejo? Gracias. A ver, para empezar, que ellos sean capaces de hablarlo con calma y con paciencia, ¿no? No sé exactamente eh, cómo es ese miedo que le está transmitiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que utilizar el miedo para que los críos hagan según qué cosas, pues es una estrategia que no es nada recomendable. Es decir, el miedo no es un buen motor para motivar a los niños, ¿no? Y a corto plazo es útil, porque ciertamente es útil, pero a medio y largo plazo tiene muchas más cosas en contra que hacen obvio que no es recomendable. Yo lo que os aconsejaría es que fuerais capaces de intentar hablarlo de una manera calmada, sin que estuvieran los críos delante, por supuesto, y que tú entiendas que probablemente él lo hace con buena intención, es decir, él no está queriendo generar ningún tipo de trauma, no está queriendo fastidiar a vuestra hija o a vuestro hijo, no, lo hace porque cree que de esa manera le está haciendo un favor y le está ayudando, pero a lo mejor no sabe que esa estrategia no es útil. Os recomiendo que lo habléis vosotros y si no conseguís llegar a un acuerdo, pues no está de más que consultéis con un profesional de la educación, de la crianza, de la psicología, que os pueda echar un cable, que os pueda asesorar y que os pueda dar recursos para que en vez de utilizar ese, pues podáis tener otros recursos para motivar la conducta de vuestra peque. Claro, perfecto, perfecto. Mira, Graciela dice, soy docente y a veces los niños dicen, no le tengo miedo a nada, ¿no? Y yo añadiría la pregunta de Graciela, digo, y algunos adultos, ¿no? Sí, sí, Y sí. sé que tienen miedos determinados. Dice, ¿cómo ayudarlos? Porque, por ejemplo, sé que le tienen miedo a la oscuridad y ellos me dicen que no. A ver, el hecho de decir que no tienen miedo y sobre todo a según qué edades, ¿no? Es una forma presente de afrontar ese miedo, ¿no? Porque creemos que si negamos esa emoción no está ahí, ¿no? Nos tapamos los ojos y decimos, si esto no lo estoy viendo, esto no existe. También forma parte de esa negación el pretender dar una imagen a los demás, porque pues, el miedo es una emoción pues, con cierto estigma, ¿no? a nivel social. No seas miedoso, no seas polillita, ¿no? ¿Vale? Tiene cierto estigma. Es importante y yo recomiendo que y ella es docente, pero no nos comenta de qué nivel, ¿verdad? No, dice, soy docente. Hmm. No, no lo dice, Alberto. Dice que No, es pero, profe, pero no dice de que... pero Entendemos que son niños pequeños, pero no sabemos cuánto. afortunadamente,
afortunadamente cada vez lo que es el trabajo con la gestión de las emociones cada vez está más presente en las aulas, ¿no? Ah, mira, tenemos por aquí a Graciela, de peques de 3 a 5 años. Fantástico, es una edad preciosa para ser profe. Pues afortunadamente, en contra del estereotipo que a veces se tiene, ¿no? Lo que es la educación emocional cada vez forma más parte del currículo en todas las escuelas. Entonces, si detectamos que esa necesidad está ahí, pues quizás podemos priorizar el trabajo sobre ese tipo de emociones, ¿no? Y crear algún proyecto alrededor de las emociones o del miedo en concreto, utilizando historias, utilizando ejemplos y tratando de normalizar esa emoción. Nosotros, por ejemplo, pues hemos tenido la experiencia, ¿no? de varios niveles y, por ejemplo, nuestros hijos, que ya son un poco más mayorcitos, sí que han trabajado han sido de los primeros alumnos de España, ¿no? que han trabajado con este cuento y lo trabajaron un día en clase con su profe, se lo leyó, les gustó mucho, estuvieron trabajando con los contenidos del libro, hablando de sus emociones, hablando del miedo y parece que les ha ayudado bastante, por un lado, a tener el recurso de poder hacer ciertas cosas cuando tienen miedo, ¿no? Poder tener más recursos. Y por otro lado también, y quizás es la parte más importante, a normalizar el miedo. Es decir, cuando hablamos de esa emoción, reconocemos que la tenemos, vemos cómo otras personas la tienen, de repente nos quitamos ese miedo al miedo, ¿no? Entonces, trabajar con historias, con cuentos y demás en el aula y con proyectos alrededor de esas historias, pues puede ayudar bastante. Claro, genial. Pues mira, Alberto, aquí nos pregunta Ana, dice, ¿cómo afrontar el miedo al abandono y la falta de amor tras un proceso de adopción? ¿No? Aquí hablamos ya de una población concreta, niños que han sido adoptados. Entonces, claro, el miedo al abandono en un niño que ha sido adoptado, claro, es un miedo que puede parecer Sí, que es sí. muy latente, pero está muy presente, ¿no? Entonces... Sí, perdón, te he cortado, Rafa. No. Que nos contaras qué podemos hacer ante ese miedo al abandono, miedo a la separación, ¿no? En procesos de adopción. Claro. Yo lo primero que recomendaría es que los adultos aceptaran que esa emoción es válida y que está presente y que tiene su papel, ¿no? Que es muy difícil que no esté presente esa emoción. Entonces, primero los mayores tenemos que normalizar y tenemos que aceptar y que validar esa emoción. Y en este tipo de casos tan específicos, yo siempre recomiendo tener un apoyo profesional, ¿no? Que doy por sentado que lo tienen, porque todos los procesos de adopción siempre hay un acompañamiento terapéutico. Y si no lo tuvieran, buscarlo, porque hay grandísimos profesionales que están especializados en procesos de adopción y de acogimiento que os van a poder ayudar y acompañar en todo este proceso y a manejar esta emoción que es tan normal, ¿no? Pero lo primero de todo, que vosotros la aceptéis, la validéis, que esté presente no significa que estéis haciendo nada mal. Tenemos que dar altísimas dosis de cariño, de respeto, de acompañamiento, generar esa base para que se sientan seguros y tener muchísima paciencia, que, insisto, el miedo no significa que estéis haciendo nada mal, sino que la situación, lo sabéis, es compleja. Claro. Sí, yo creo, Alberto, que además lo suelo comentar siempre en las formaciones, que bueno, la madre de todas las emociones es el miedo y la madre de todos los diferentes miedos que sentimos los seres humanos es ¿no? Este miedo que comenta Ana, ¿no? Es el miedo a ser abandonado. Porque, claro, como venimos a este mundo tan inmaduros, tan frágiles, tan necesitados, más me vale que no me abandonen, porque el abandono, Claro. ¿no? ya me voy a aspectos muy antropológicos, ¿no? Muy de supervivencia, el abandono implica que la probabilidad de que tú mueras es muy alta. Entonces, claro, en esta pregunta que nos hace Ana, fijaos, ¿no? Si ya decimos de que el miedo de los miedos es el miedo a ser abandonado, ¿no? El miedo a perder el apego, el vínculo, ¿no? La conexión con mamá y con papá. Fijaos, ¿no? Fíjate, Ana, cómo en el caso de un niño que ya ha sido abandonado, porque los niños que son adoptados han sido abandonados, pues fíjate, decir, si ya de por sí todos lo tenemos, pero encima a veces tenemos miedo, ¿no? Y esto lo comenta siempre Marian Rojas, ¿no? Marian Rojas dice, no sé si es el 92 o el 93% de los miedos que tenemos nunca se llevan a cabo, ¿no? Nunca se cumplen, nunca suceden.
Claro, si resulta que yo tengo un miedo que es muy potente, que es el miedo a ser abandonado, pero ya he sido abandonado, pues imagínate lo potente que se hace, ¿no? Claro. En el caso de niños que ya han sido abandonados, ¿no? Claro, y es que realmente, y tú lo comentabas, ¿no? La mayor parte de miedos en la infancia están relacionados con la separación de la figura de apego. Claro, claro. Eh, pero es que desde prácticamente el momento del nacimiento van adoptando diferentes formas, ¿no? Y luego pues la ansiedad de separación, la oscuridad, y tal, pero realmente se acaban reduciendo a eso, ¿no? Al Sí. miedo al abandono, a que les decían solo estar lejos de esa figura de apego. Sí, sí, sí. Yo creo que el miedo es el mismo, lo que cambia es la carcasa, ¿no? Como si hablamos de un símil con el móvil. Sí, claro. El móvil es el mismo, ¿no? O sea, el miedo al abandono, es el miedo a la separación, a perder el vínculo, a perder la relación. Lo que pasa es que lo que vamos haciendo es que le vamos cambiando, bueno, más que nosotros, el niño de manera inconsciente, ¿no? Le va cambiando la carcasa. Ya tengo miedo a la oscuridad, Claro. miedo a los truenos, miedo a las serpientes, miedo a que entre un ladrón en casa y miedo a que mi mamá enferme, ¿no? Claro. Pero es el mismo móvil, seguramente sea el mismo móvil. Así que nada, Sí. pregunta muy interesante la de Sí, Ana. sí, ya lo creo. Pues mira, Alberto, Cristina dice, ¿podrías darnos estrategias concretas para diferentes situaciones de miedo? Por ejemplo, miedo al ridículo, al qué dirán, al cambio, a lo desconocido, a personajes ficticios, a perder el vínculo, a la oscuridad, a dormir solo, ¿no? Bueno, la verdad Vale. que Cristina Vale, pone mucho. estrategias concretas para todo eso. Sí, vaya Vale. tarea, ¿eh? Vaya tarea. Hostia, es que son las 10:30, tío. Ya. Es que, Y tienes un minuto, que- para y tengo responder un preguntas. minuto. Madre mía. A ver, dar estrategias concretas a todo eso es materialmente imposible, ¿no? Entonces vamos a intentar dar estrategias generales que se puedan aplicar Venga. a diferentes tipos de miedo, ¿no? Entonces, Y luego, Alberto, yo voy a concretar, perdona que te interrumpa, voy a concretar un poquito la pregunta de Cristina, que me parece muy interesante venga. y creo que esto puede resultar válido para todos, ¿no? El miedo a hacer el ridículo, el miedo al que dirán, ¿no? Vuelvo otra vez a la carcasa, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? El miedo a mostrar algo que realmente soy, a no sentirme orgulloso de cómo soy, ¿no? Yo creo que el miedo a hacer el ridículo, al cambio, al qué dirán, ¿no? Puede ser interesante. Pero es que aquí estamos hablando de un abanico amplísimo de miedos, ¿no? Y no sé si Cristina los habrá elegido precisamente así, ¿no? Porque van desde miedos, son todos miedos que aparecen evolutivamente, ¿vale? Desde la primera infancia hasta prácticamente la adolescencia, como tú estabas comentando, el miedo al ridículo, miedo al abandono, a situaciones sociales comprometidas y demás, ¿no? Son miedos que habitualmente suelen estar ahí, por los que todos pasamos y todos pasarán en un momento u otro, ¿vale? Entonces, lo primero es tratar de no sobreactuar, ¿vale? Porque tenemos que entender que el miedo forma parte de la vida, tenemos que validar esas emociones, tenemos que hacer las paces con el miedo y no sobreactuar. No. Cada miedo nos requiere ir a un psicólogo, una intervención psicológica, tener que hacer una terapia, tener que... No. Es decir, sería como ir a terapia cada vez que estamos contentos, ¿no? No tiene ningún sentido. Es decir, no, y cada vez que tenemos miedo no requiere un abordaje psicológico. Lo primero, volvemos a lo que estábamos comentando antes, la validación de las emociones. Hablar sobre ese miedo, poder conversar, poder dialogar, entender por qué esa persona que tienes delante le tiene miedo a eso. Y algo que suele funcionar y suele funcionar siempre en los miedos evolutivos y es un criterio necesario para superarlo en los casos patológicos, es hacer frente a esos miedos, ¿no? Y cuando estamos hablando de miedos evolutivos nos podemos permitir la licencia de evitar de vez en cuando, ¿no? Cuando no se complica mucho la cosa, pues yo qué sé, pues tampoco es tan criterio, ¿no? Pero cuando la cosa ya se ha complicado, sí que es necesario para poder vencer ese miedo el hacerle frente. Y el hacerle frente hay muchas formas diferentes de hacerlo. En terapia tenemos muchos recursos para que nos ayuden a que la persona se pueda ir enfrentando a esos miedos. Tú, por ejemplo, antes, Rafa, comentabas el miedo al ridículo, ¿no? Y de repente me ha venido a la cabeza una paciente que tú hace ya ya hace un tiempo, ¿no? Que tenía mucho miedo al ridículo, ¿no? Y ella tenía una hija que era preadolescente, ¿no? Entonces, llegamos a un acuerdo entre ella y yo, y es que iba a ser su hija la que colaborara con la terapia. Entonces, cada día su hija le iba a marcar un reto. Entonces, ella tenía que cumplir uno de esos retos que le marcaba su hija.
Y claro, esos retos obviamente eran situaciones pues bastante vergonzosas, bastante embarazosas y lo fuimos haciendo de tal manera que para ellas fue muy divertido, ¿no? La hija se sentía muy bien ayudando a su madre y también a un buen modelo, ¿no? El leer cómo ella se enfrentaba a lo que le costaba y la madre se sentía guay haciéndolo con la hija. Esto es muy Albert Ellis, ¿no? El enfrentarte al ridículo, ¿no? Precisamente haciendo el ridículo. Es mítico, ¿no? Las lecciones que hacía Ellis con sus pacientes, ¿no? Que les hacía vestirse de pollo y ir por la calle vestido de pollo y cosas así como muy ridículas, ¿no? De pues, ves cómo no pasa nada, ¿no? Pues, y claro, pues, habituarte, ¿no? A las sensaciones del ridículo, decir, pues, a ver, sí, estoy haciendo el ridículo, ¿y qué? ¿No? Entonces, en el momento en el que aparece ese ¿y qué? Y te das cuenta que efectivamente no pasa nada por estar haciendo el ridículo, de repente ya se va el miedo a hacer el ridículo. Porque dices, sí, de acuerdo, pues estoy haciendo el ridículo. ¿Y qué pasa por hacer el ridículo? ¿No? Entonces, pues sí, hay diferentes formas de abordarlo, pero al final todas pasan por hacer frente a esos miedos que tenemos. Pero ojo, con hacer frente a esos miedos no significa tener que dar una patada en el culo y si el niño tiene miedo al agua, lanzarlo a la piscina. No. Hay exposiciones progresivas que tienen el mismo efecto que las exposiciones brutales sin los efectos negativos asociados. Claro, claro. Sí, claro, porque fíjate que el caso de esta paciente que tú comentas fue un acuerdo al que llegaste, es decir, ella Claro. conscientemente, no hablamos de una paciente adulta, ¿no? Conscientemente y voluntariamente dice, venga, yo quiero superar esta situación, claro, ¿qué podemos hacer? Y entonces tú le propones, claro, hay un acuerdo y venga, va. claro. Pero claro, obligar a un niño a llevar a cabo una conducta, No, obligar nunca. obligarle a que se meta en la piscina porque la extraescolar que encima ha elegido él, ¿cómo no se va a meter? Claro, ¿No? ya hemos pagado la matrícula, niño, tú métete en el agua. Claro. No, eso no es buena idea. También con ese tipo de acciones, ¿no? Jorge, la verdad que hay preguntas súper interesantes. Mira, Virginia nos dice, ¿existen miedos innatos y miedos aprendidos? ¿Puede ser que niños pequeños, en torno a 4 o 5 años, aprendan miedo de los padres, hermanos mayores, de las series, de las películas? ¿Cómo se podría disminuir o evitar ese aprendizaje? ¿No? Serían como dos preguntas en una. ¿No? Si hay Sí, aprenden, vale. ¿de qué Oye, modelo aprenden? ¿qué nivelazo de preguntas? O Total, sea, ¿no? madre Súper. mía, o sea, pero, sí, pero aquí me siento como una especie de examen de la universidad, ¿eh? O sea, vaya tela, sí, a No ver, te por pasa por supuesto, escribir un sí. libro. Sí, esto da. A ver, sí, existen miedos innatos y también existen miedos aprendidos, ¿de acuerdo? Y van por diferentes vías. Gracias a los miedos innatos, nosotros estamos vivos, ¿de acuerdo? Si innatamente, por ejemplo, no tuviéramos miedo a las alturas, pues probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí, ¿vale? Todos nuestros ancestros, desde que el hombre es hombre y bajamos de los árboles, pues han tenido el suficiente miedo a las alturas como para no hacer el tonto cuando estaban al borde de un precipicio. Entonces, gracias a ese miedo innato, pues la sociedad va evolucionando. Tenemos el miedo innato a ciertos animales, a ciertos insectos. Están ahí esos miedos innatos y nacemos con esos miedos que nos permiten sobrevivir. Pero también hay otros miedos que no son innatos, no nacemos con ellos, sino que los aprendemos. No podemos tener miedo innato a volar. Más que nada porque no existían los aviones. Es decir, quien tiene un miedo a volar en un avión es un miedo que ha tenido que adquirir. Hay muchas personas que tienen miedo, que tienen fobia a conducir y obviamente es un miedo adquirido porque en las cavernas, que yo sepa, coches no existían, ¿no? Entonces tenemos esos dos tipos de miedos. Esos miedos van a la par también de la capacidad cognitiva que tenemos, ¿no? Y en los niños pequeños pasa así, es decir, cuando son muy pequeñitos sí que pueden tener todavía, ya pueden tener esos miedos innatos, ¿no? Pero miedo, por ejemplo, comentas a monstruos y demás, todavía no lo tienen, pues no tienen el concepto de monstruo. Yo recuerdo cuando mi hija, la pequeña, era todavía muy pequeña, ¿no? Que tenemos por caso una serpiente, ¿no? Que parece de verdad, ¿no? Es una serpiente de madera articulada que da bastante el pego, ¿no? Y esto es un poco puñetería, ¿no? Pero ella todavía no sabía ni hablar, ¿no? Pero sacamos esa serpiente y pegó un bote de susto, ¿no? Y obviamente su cuerpo está preparado para sentir miedo ante eso. ¿Vale? Y aquí el sádico padre psicólogo pues lo enseña a sus hermanos, ¿no? Para que vieran cómo tenemos todos miedo, ¿no? Desde muy pequeñitos. Y luego, también con ella, al cabo de un rato, me acerqué a ella poniendo una voz así muy de miedo, ¿vale? A decirle cosas feas. Y ella se reía, ella se descojonaba.
pero los hermanos estaban al lado y ya no les hacía tanta gracia, Claro, porque ellos ya entendían que algo raro estaba pasando, ¿no? claro. Entonces ahí vemos cómo poco a poco se van adquiriendo ciertos miedos en función de la capacidad que tenemos y cómo también los constructos culturales y sociales pues hacen que tengamos miedo a unas cosas y no a otras. ¿Se pueden aprender miedos de los hermanos, de los padres y tal? Por supuestísimo que sí. Es decir, Albert Bandura, que es uno de los padres de la psicología, decía que la mayor parte de las cosas que aprendemos lo hacemos gracias a la observación de modelos. No necesitamos experimentar en nuestras propias carnes una situación para poder aprender de ella, sino que vemos lo que le pasa a otra persona y eso nos genera un aprendizaje. Los miedos se adquieren muchas veces por la observación de modelos. No necesitas tener un accidente de coche para cogerle fobia a conducir. ¿Vale? Por poner un ejemplo. Y, por supuesto, los contenidos audiovisuales no adecuados son una fuente muy grande generadora de temores en los niños pequeños. Así es que, ojito con las recomendaciones. Desde luego, desde luego. Muy bien, Alberto. Pues seguimos. Mira, aquí hay dos preguntas que vamos a hacer un combo, ¿vale? Sara pregunta, Venga. dice, ¿cómo no transmitir nuestros miedos a nuestros hijos? Y Aurora pregunta, ¿de madre miedosa, hijos miedosos? Pues a ver, sí, pero no necesariamente. Es decir, eh, nuestros peques y nuestras peques nos observan constantemente, ¿no? Y sobre todo nos observan cuando nosotros no somos conscientes de que nos están observando. Y es cuando más nota toman del ejemplo y del modelo que les estamos dando. Y sí, muchos miedos que tienen los niños provienen de la observación de sus padres. Es decir, los miedos se heredan, pero no por la vía genética, que también puede, pero no por la vía genética, sino por la vía conductual, ¿no? Ujú. Observan ese modelo en sus familiares y pues ellos lo replican, ¿de acuerdo? Pero eso no es una condena, es decir, si nosotros trabajamos esos miedos y si nosotros nos los trabajamos y somos capaces de enfrentarnos a ellos y hacer una gestión madura y responsable de esos miedos, pues también les estamos dando ese modelo positivo, ¿no? Y que ellos, según edad, ¿no? Pero que sean conscientes de que nosotros nos estamos enfrentando a algo que no nos gusta y que no nos hace gracia, pero mira, pues lo hago porque lo tengo que hacer, ¿no? Y ver ese modelo, ¿no? De me da miedo, no me hace gracia, pero me enfrento a ello y cómo lo hago, pues es también un modelo para ellos, para que cuando se enfrenten a una situación displacentera, pues tengan ese recurso para hacerle frente. Genial, pues mira, de las preguntas que también nos están enviando ahora en directo, Connie dice, ¿dónde se origina el miedo? ¿No? Una pregunta muy, muy, muy chula, ¿no? Respecto a la neuro, dice, ¿y qué nos mueve llevarlo al extremo de que nos paralice, ¿no? ¿Cómo es mejor manejarlo con un niño de 11 años? Preguntarle directamente qué te da miedo o cómo podemos identificar si algo le ocasiona miedo. Vale. A ver, el miedo se origina en las estructuras profundas del cerebro, en los núcleos emocionales del cerebro, y ahí es donde se origina la emoción, pero luego le damos forma y comprendemos esa emoción gracias a estructuras mucho más evolucionadas. ¿Vale? Ahí es donde ya le ponemos palabras a ese miedo y comprendemos ese miedo. Es decir, se origina en estructuras más profundas del cerebro, pero nosotros lo comprendemos gracias a las estructuras corticales, que son estructuras más evolutivamente más avanzadas. Ujú. Respecto a cómo gestionar esos miedos cuando es un niño de 11 años. ¿No? Pues, Vale. Lo primero, volvemos otra vez a lo mismo, generar un espacio en el cual podamos hablar sobre lo que está ocurriendo. Que generemos un espacio de confianza sin forzar, en el cual permitamos que exteriorice esas emociones, que pueda expresarlas, que pueda contar cómo se siente y a partir de ahí, mediante muchas preguntas abiertas, le vayamos acompañando a tratar de encontrar un poco la solución a esos miedos. Pero obviamente con 11 años los miedos que empiezan a tener y empiezan a ser muchas veces de corte un poco más social, un poco más relacional. Entonces puede que los recursos que tengamos los papis y las mamis de a pie sean limitados. Entonces pues no está de más si vemos que se nos escapa de las manos, pues consultar con un profesional que seguro que tiene muchos más recursos y le puede echar un cable. ujú. Genial. Ivette nos pregunta, dice, ¿cómo afrontar esta situación de pandemia con los niños, los adolescentes, ahora que se vive con miedo como consecuencia del COVID-19? Claro, Oye, uno de los... tres cuartos de hora, aún no había sido la pandemia. Vamos Claro, avanzando. Bien, oye, ya, este último hablar tiempo, de miedo y que no haya salido la pandemia en tres cuartos de hora tiene su mérito, ¿eh? total, total, sí, sí, sí. Vaya tela. A ver, es que el miedo va por barrios, ¿no? Me refiero en función de cuál haya sido la vivencia, los
niños o los adolescentes pues tendrán más o menos miedo, ¿no? Lo que tenemos que, o sea, a mí no, el miedo no me parece lo más peligroso que les ha sucedido a los niños durante la pandemia. Y en función de las experiencias que hayan vivido, pues lo tendrán más o lo tendrán menos. Pero sobre todo me preocupa pues, la privación que han tenido de un día a día y de una cotidianidad normalizada, ¿no? Interrumpimos sus hábitos y sus rutinas cotidianos en marzo de 2020, los hemos retomado parcialmente, pero pensemos, por ejemplo, en los vilipendiados adolescentes, no que les estamos echando las culpas de la pandemia otra vez a los adolescentes, pero imagínate, Rafa, tener 16 años y llevar casi 2 años encerrado en tu casa con tus padres, sin quedar con los colegas, sin bajar, sin hacer nada, o sea, eso es tremendo, porque eso es una necesidad básica en los adolescentes, ¿no? Entonces, es que no tienen miedo, bueno, es que tienen otras necesidades, tienen otras situaciones, es complejo de gestionar. Que la adolescencia, Alberto, es el periodo donde mayor necesidad de autonomía, ¿no? Y de despegue, ¿no? Claro. Y de papá hay, ¿no? Y claro, pues lo que tú comentas, ¿no? Es decir, que llevamos año y medio de pandemia y claro, que en el momento donde uno más tiene que salir, donde uno más tiene que disfrutar, donde uno más se va a relacionar con sus iguales, Claro. y está en el momento de romper con su zona de confort para Claro. experimentar, ¿no? Y al final, bueno, curiosear, ¿no? Donde la autoestima, ¿no? La autonomía, la curiosidad están, vamos, a tope, resulta que tienes que quedar encerrado en casa y no Claro, tener es tremendo. una verdadera faena, ¿no? Sin lugar a Claro. dudas. Y sí, pueden haber niños y pueden haber adolescentes que el miedo les esté suponiendo un problema, ¿no? Probablemente porque hayan vivido situaciones complicadas o hayan visto situaciones muy complicadas durante la pandemia. Y lo que tenemos que tener es mucha paciencia y no forzarles a avanzar y a retirar medidas de protección a mayor velocidad de la que ellos son capaces, y tratar de comprender ese miedo, ¿no? Y, por supuesto, vuelvo otra vez al comodín del pedir ayuda cuando sea necesario, porque a veces los recursos que tenemos pues, se nos escapan. Eso es. Y cada niño, cada adolescente, como decías, es un mundo y cada uno lleva sus ritmos y lleva sus procesos, ¿no? Cada uno tenemos nuestra historia, con lo cual Sí, claro. pensamos y percibimos las situaciones de manera muy, muy diferente. Total, total. Bueno, Alberto, llevamos casi 50 minutos llevamos, así que vamos a ir con las últimas preguntas. Mira, Blanca nos Venga, hace dale. la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo afrontar el miedo de un niño con altas capacidades? Mi hijo de 10 años tiene miedo a todo. Su curiosidad le lleva a investigar, él comprende la probabilidad real, pero siente un miedo irracional en cada nuevo paso que da en la vida. No conseguimos que se destape por las noches, dice, aunque estemos a 40 grados, porque dice que tapado se siente más seguro, aunque Hombre, sabe que así no es. protege de nada, ¿no? Él mismo sabe que su miedo es irracional, pero ahí sigue, ¿no? Tapándose a pesar del calor que hace, ¿no? Claro. A ver, el miedo en un niño de altas capacidades se gestiona igual que en un niño de medias capacidades o de bajas capacidades. Es decir, no, ahí las altas capacidades no necesariamente tienen que estar relacionadas con la gestión del miedo, ¿no? Sí que por la forma de plantear la pregunta, da la impresión que han tratado de hacer como un abordaje excesivamente intelectualizado del miedo, ¿no? Como racionalizando el miedo. Y es muy difícil que nosotros podamos trabajar de una manera tan racional con una emoción que muchas veces es irracional. De hecho, más bien lo que tenemos que conseguir es todo lo contrario, ¿no? Es poder meternos en ese mundo de fantasía, de imaginación, para poder trabajar mejor el miedo. Y la estrategia que tiene tu hijo, ¿no? de taparse por las noches, aunque esté a 40 grados, me parece fantástica, ¿no? Porque todos sabemos que no hay mejor escudo antimiedo que una buena sábana, ¿no? Y taparte con una sábana y tú sabes que es un escudo antimonstruos y ahí no puede entrar nadie. O sea, me parece una estrategia brutal. Y de hecho, no está manteniendo el miedo, sino que le está ayudando a enfrentarse con su miedo. Por lo tanto, a mí me parece una estrategia de 10. Intentad no intelectualizar ni racionalizar tanto el miedo. Vamos a intentar meternos, dice Blanca, se tapa y cierra la puerta. Bien, de acuerdo. Vale, si a él le ayuda a hacerle frente, me parece fantástico. En el momento en el que el calor sea superior al miedo, entonces se destapará. Pero mientras el miedo sea superior al calor, se mantendrá tapado. No lo veo una mala estrategia si le ayuda a hacerle frente. Nuevamente, como estamos comentando en los otros casos,
hablado sobre el miedo, y este cuento es un recurso fantástico, ¿no? Para que con 10 años ya puede leer él solo el cuento, luego lo podéis comentar vosotros, que vea cuáles son los recursos que han utilizado los personajes para hacer frente al miedo, y tratar de trabajarlo un poco más en imaginación que de una manera tan racional, construyendo botellas atrapamiedos, calcetines antimonstruos, haciendo ejércitos de peluches, utilizando sábanas a modo de escudo antimonstruo. Es decir, todas las cosas que se os puedan ocurrir en imaginación son válidas y ayudan a afrontarlo. Claro, claro. Y bueno, otra idea que a mí también se me ocurre, Alberto, para aportarle a Blanca, es que, bueno, a lo mejor esta manera que tiene su hijo de 10 años de comportarse no deja de ser, como hablamos antes, una carcasa, ¿no? No deja de ser bueno, pues un mecanismo de defensa, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues nos encontramos con algún miedo que está por ahí más en las profundidades y que, bueno, no es tan aparente, ¿no? No es tan Claro. evidente, ¿no? De hecho, nos encontramos con grupos de profesionales, con grupos de psicoterapeutas que son de la opinión de que las fobias, ¿no? De que los miedos actúan por desplazamiento, ¿no? Es decir, que cuando uno tiene miedo a la serpiente, pues tienes miedo a cualquier cosa menos a la serpiente, ¿no? Porque es algo a lo que tienes tanto, tanto, tanto miedo que no puedes ni siquiera reconocer, que no puedes narrar, que no puedes Sí. identificar, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé, ¿no? Que al final le estamos dando así algunas ideas por aquí y por allá sin conocer realmente los casos, ¿no? Pero bueno, a Blanca. Claro, no, aquí estamos dando algunas pinceladas, ¿no? Muy generales, pero claro, es imposible, no es el lugar para poder abordar de manera específica cada caso, que muchas veces pues llevan muchas sesiones de terapia poder manejar. Y puedes saberlo exactamente, ¿no? Bueno, Alberto, vamos con la última pregunta, si te parece. Cintia Venga. dice, ¿desde qué edad el niño comprende el miedo? Antes has hablado alguna cosita concreta, así en general, pero ahora directamente. ¿A qué edad comprende, ¿no? El miedo? Vuelvo otra vez al nivelazo de las preguntas, ¿eh? O sea, estas son preguntas estas de examen que dices, madre mía, han ido a dar, ¿no? Pues esta pregunta es muy interesante, porque lo que es la comprensión del miedo va a variar en cada niño. Sentir el miedo lo sienten desde antes incluso de nacer, ¿de acuerdo? Es una emoción básica, basiquísima, vamos, tan básica que, al igual que el resto de emociones básicas, no solamente las tenemos los seres humanos, sino que tienen otros animales, ¿de acuerdo? Y animales bastante básicos, ¿de acuerdo? Entonces, sentirla la sienten desde antes del nacimiento. Pero tener esa conciencia de miedo es un proceso más complicado, que va de la mano del desarrollo cognitivo. Va muy de la mano del desarrollo verbal, de la capacidad de poner palabras a esas sensaciones que tú tienes. Va de la mano de la capacidad de autoconciencia, de abstracción, y es algo que hasta al menos los 2 años no empiezan a ser conscientes. Y también va a depender bastante del lenguaje emocional que hay en casa, ¿no? Si en casa tenemos un lenguaje emocional rico en el que etiquetamos adecuadamente nuestros estados a las emociones y demás, y decimos, pues esto me da miedo, tal, y empiezan a asociar, ¿no? Esas manifestaciones con esa palabra, pues lo aprenderán antes que otros niños. Pero el resumen es, desde antes de nacer sienten el miedo, y no antes de los 2 años pueden ser conscientes de tenerlo. Y va muy de la mano del desarrollo cognitivo y sobre todo el desarrollo verbal. No sé si tú estás de acuerdo, Rafa. Total. Vamos, es que has hecho una mini masterclass de neuro, ¿no? Así que fantástica, ¿no? Es decir, el sistema límbico que ya está prácticamente activo desde antes de nacer y ya sentimos emociones, y la comprensión, ¿no? La comprensión como ya algo neocortical, como algo del neocórtex. Bueno, pues sí, en torno al 1 año y medio, 2 años, empezamos a muy ligeramente, ¿no? Eso es. Así que seguro. Pues Alberto, te había mentido, te había dicho la última pregunta, pero es que he visto una pregunta ahora que me ha gustado mucho Dale. de Noemí, que dice, ¿cómo, y creo que ya la última, ¿vale? ¿Cómo gestionar la ansiedad por separación a los 6 años? Mil gracias. A ver, repite que había un microcorte y no he escuchado. Háblase por separación. ¿Cómo gestionar la ansiedad por separación a los 6 años? Mil gracias. Vale, a ver, a los 6 años esa ansiedad por separación ya tenemos que ver por qué está ahí, ¿no? Es mucho más frecuente cuando son más pequeños, ¿no? La angustia o la ansiedad por separación. Si realmente estamos hablando de una angustia de separación con 6 años, tendríamos que ver de dónde sale, ¿vale? Porque eso ya no es algo tan evolutivo, ahí están ya a otras cosas. Miedo a la separación,
lo van a tener, es lógico, incluso a nosotros nos puede dar cierto miedo separarnos de nuestras figuras de apego como personas adultas. Es decir, el miedo tiene que estar ahí, pero que se convierte en un problema clínico, entonces tenemos que ver por qué. ¿No? Os creo que esas han sido las vivencias de esa nena o de ese nene, y en base a esa evaluación pues darle algunos recursos puntuales. Es algo que sin poder valorar a la nena no me atrevo a dar una respuesta. No sé si tú te atreves o lo ves igual. No. Yo igual, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que dada la edad de la niña, ¿no? Hablamos de los 6 añitos. Bueno, pues lo que conocemos como ansiedad por separación es algo que se da, bueno, pues los últimos meses, ¿no? Del primer año, ¿no? Estamos hablando de los 9, los 10, los 11 meses el año, Claro. ¿no? Y es cierto, bueno, que ahí es cuando se dan cuenta de que ya tengo una figura preferida, que es mamá, que es papá, que es la abuela. Claro. Que mola mogollón, que quiere estar siempre ahí. Claro. Pero claro, si hablamos ya de los 6 años, seguramente esta conducta, ¿no? Que describe Noemí, ¿no? Como esa dificultad o esa ansiedad ante la separación ya no es algo evolutivo, por lo cual, por donde hemos pasado todos, sino que es algo que ha debido ser aprendido, alguna necesidad o varias necesidades que no han sido cubiertas. Y es normal, ¿no? O sea, es normal cierta separación, ¿no? Sobre todo cuando es alguien de referencia para ti, ¿no? Pero bueno, una vez más, claro, tendremos que ver ahí hasta que... O sea, primero, cuál es la historia, en segundo lugar, también cuánto influye todo esto. Es decir, si esto ocurre de vez en cuando, ¿no? En momentos, bueno, pues que tu hija se siente, bueno, pues más débil o más sensible o te necesita más, o es algo muy recurrente. Entonces, si es algo muy recurrente, como decíamos al principio, con el afrontamiento de los miedos, pues seguramente tengamos que plantearnos el consultar con un profesional, ¿no? Porque como algo evolutivo, a los 6 años ni aparece ni continúa la ansiedad por separación. Con lo cual, seguramente hay alguna necesidad, muy probablemente de contenido emocional, que no esté siendo atendida, o algo en relación al vínculo, algo en relación al apego, ¿no? Pero más allá de este punto no tenemos información para ir, ¿no? Nada, es complicado. Bueno, Alberto, pues ha sido un placer. Ha quedado una charla maja, ¿eh? Estaba pensando, ha quedado una charla muy maja. Ha quedado una cosa muy interesante, que ha quedado una charla muy maja, ¿no? Y muy interesante. Sí. Además nos han preguntado de muchas cosas súper interesantes. Sí. Nos ha pasado muy bien y esperamos que a todos los que nos hayáis visto en esta presentación del cuento de Alberto y de Conchín, pues os haya gustado, os hayan servido las ideas que os hemos ido transmitiendo. Así que nada, Alberto, pues solo me queda pues mandarte un abrazo virtual, porque últimamente solamente te mando abrazos virtuales. Sí. Dentro de poco ya dejarán de ser virtuales, ¿eh? O sea, ya... A ver si a la vuelta de verano ya nos que toca. Que sí. ¿Ya te han vacunado, Rafa? ¿Tú ya estás vacunado? ¿Ya estás cubierto? Sí. ¿Cómo vas? Sí, yo también. Tanto mi mujer, que es profe, como sabes, como yo, ya estamos los las 2 dosis. Nosotros también con las 2 dosis y ya a tope de pavo, ya con cobertura 5G a tope, o sea, súper. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo volvemos del verano, que eso es lo más importante, a ver si todos somos cautos, somos responsables. Hay que ser prudentes, hay que tener cabeza, sí. Hay que tener miedo, en su punto justo, pero hay que tener miedo. No hay que ser como churu. Lo necesario, ¿no? Lo necesario, el puntito ese que nos ayuda a protegernos. Eso es. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme, por haber pensado en mí para acompañarte en este día tan especial de la presentación de vuestro super cuento. Y muchísimas gracias a ti, vamos, o sea, por supuesto, por haber aceptado la propuesta, por haber aceptado el lío y que, vamos, que esto ha quedado genial. Esto repetiremos, de alguna manera u otra, esto lo tenemos que repetir. Así que nada, y gracias también a toda la gente que nos ha seguido, que ha estado aquí, sobre todo aquí en España, a altas horas de la madrugada, y gente de Latinoamérica que seguramente ha tenido que estar haciendo un hueco con sus trabajos. Ahí, sí. Y gracias a Penguin por habernos alojado y haber organizado todo esto y darnos la oportunidad de estar charlando hoy.